Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentre bien. El día de hoy vamos a hacer lo que es un repaso rápido de lo que es el tema de aborto. ¿Ya? Para esto les he creado lo que es un pequeño esquema en la parte inferior para que ustedes más o menos puedan orientarse en las preguntas tanto de residentado, de NAM o internado. Y también puedan diferenciarlo en el campo clínico, ya lo que es el serum. Así que vamos a empezar. Primero, el aborto, en la mayoría de casos, ¿ok? Por definición, se considera lo que es la interrupción espontánea o provocada. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre antes de las 22 semanas de gestación, ¿ya? Ahora, dato importante, eso se cuenta desde el primer día de la última menstruación, ¿ya? Y también que tenga lo que es un peso ponderal el feto menor de 500 gramos, ¿ya? O que tenga lo que es 25 centímetros de longitud, ¿ya? Esa es la definición netamente de lo que es aborto. Entonces, dentro de aborto va a existir lo que es clasificaciones importantes. Uno, lo que es según el tiempo. Y según el tiempo van a haber dos: abortos tempranos y por último los abortos tardíos. ¿Cómo lo diferencias uno del otro? Es que el temprano, en su mayoría, la edad gestacional va a ser menor de 9 semanas. En cambio, en las tardías, la edad gestacional es mayor a las 9 semanas. ¿Ya? Ahora, dentro de esta clasificación, ustedes van a ver diversos tipos de abortos. Entonces, para eso les he creado lo que es un esquema en la parte inferior, ya para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Cuando te viene lo que es una gestante con sangrado y con dolor pélvico, un sangrado tipo metrorragia, ¿ok? Tú tienes que realizar lo que es una evaluación. Entonces, dentro de la evaluación que vas a realizar, tienes que evaluar lo que es el orificio cervical interno, cómo se encuentra con el espéculo, ¿ya? Mayormente, como es antes de las 22 semanas, la interrupción o la pérdida espontánea de lo que es el feto o del producto, tienen que evaluar con lo que es un espéculo. Identifican cómo se encuentra el orificio cervical interno, ¿ok? La zona del cervix. Si se encuentra cerrado o si se encuentra abierto. Y son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando tú tengas lo que es una patología netamente de aborto, te guías por lo siguiente. Uno, lo que es cerrado, y otro lo que es abierto. Dentro del cerrado, ustedes van a identificar la presencia de los latidos cardíacos fetales, si es que está presente o si es que está ausente. Lo normal es que va entre 120 a 160 latidos cardíacos fetales, ¿ok? Tu rango normal. Entonces, evalúas la posición del bebé, obviamente en el primer trimestre no vas a evaluar lo que es la posición adecuada del bebé porque ahí el producto es pequeño y la cantidad de líquido amniótico es abundante. Y al ser mayor, entonces van a haber posiciones distintas que va a adoptar el feto. En la mayoría de casos van a poder identificar lo que es la posición longitud cefálico izquierdo, que es la presentación más frecuente. Pero en su mayoría de casos puede variar, porque en este caso el bebé va a estar nadando de todo el líquido amniótico y van a verse posiciones distintas del latido cardíaco fetal. Por eso que ustedes tienen que tomarse el tiempo adecuado, tiene que haber silencio durante la evaluación y escuchar atentamente los latidos. No confundirse con vasos arteriales ni venosos, ¿ya? Porque la mayoría de puestos de salud y puestos de salud 1.1 o 1.2, en su mayoría lo único que disponen es de un Doppler portátil, que es el Doppler que en su mayoría usan, pero se encuentran en un estado a veces defectuoso o a veces ya malogrado y solo tienen esos. Entonces, como les digo, clínicamente ustedes tienen que adaptarse al punto, ¿ya? Entonces, cuando te ven un paciente con lo que es latidos cardíacos fetales presentes, ¿ok? Vas a sospechar en lo que es una probable amenaza de aborto. En cambio, cuando se encuentran ausentes,
encuentras lo que es el aborto frustro, diferido o retenido, que es sinónimos de la misma palabra. En la mayoría de casos, el aborto frustro, diferido o retenido se pueden complicar con coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Y por eso es importante realizar un manejo cruento, o sea, que se pueda manejar de manera rápida. Entonces, eso hasta ahí ustedes van a poder identificar lo que es dentro de lo que es un OSI cerrado. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes encuentran lo que es un orificio cervical interno abierto? Tienen que identificar dos cosas: si se encuentra en curso en evolución o consumado. Dentro de lo que es en curso de evolución, van a poder identificar cómo se encuentran las membranas ovulares, ¿ok? El saco amniótico, si se encuentran íntegras o rotas. Si se encuentran rotas, en la mayoría de ustedes van a sospechar en qué, en aborto inevitable. Pero si se encuentran íntegras sin ningún tipo de problema, aborto inminente. Ese es dentro de lo que es evolución o curso con OSI abierto. Pero si es un aborto de tipo consumado, ¿ok? Van a haber dos patologías: con restos embrionarios, o sea, que hay parcialmente presencia de restos dentro de la cavidad intravaginal, intrauterina, y por otro lo que son sin restos, o sea, totalmente ha salido todos los restos embrionarios. Diferenciamos entre aborto incompleto y aborto completo. Aparte de eso, ustedes ya tienen, mira, una, tenemos dos, tenemos tres, cuatro, cinco, seis patologías solo con identificar el OSI, el orificio cervical interno. Pero para eso también van a haber patologías que se van a asociar. Si te viene lo que es una paciente con sangrado, dolor pélvico y asociado a eso el orificio cervical externo, ¿ok? Hay lo que es sangrado y asociado a eso dolor y un olor fétido, lo que es el sangrado, y aparte de eso hay fiebre, descartas por favor aborto séptico. ¿Ya? En estos casos sí es importante tomar medidas más cruentas y rápidas. Aparte de esto, también van a haber otros tipos de abortos. Dentro de lo que encontramos el aborto terapéutico y el aborto recurrente. Es muy diferente, ¿por qué? Porque en la mayoría de casos el terapéutico tienes que ver por qué estás induciendo la extracción del producto y tienes que saber el por qué. En la mayoría de casos se interrumpe lo que es el embarazo antes de las 22 semanas por consentimiento materno, o sea, de la propia de la madre. ¿Ok? Se hace lo que es una junta de especialistas en donde se encuentran los especialistas ginecostetras, ¿ok? Y posteriormente otros especialistas más para tomar la decisión de hacer lo que es este procedimiento. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos las interrupciones por problemas terapéuticos, la madre en este caso se ve afectada o involucrada su vida. Entonces tienen que tratar de mejorar de manera rápida, ¿ya? Y por otra parte tenemos los abortos de tipo recurrente. Es cuando hay mayor a 3 pérdidas consecutivas o mayor o igual a 2 abortos que es identificadas por ecografía. Ahora, hasta ahí ya tienes lo que son, tienes uno 2 3 4 5 6 patologías, 7 8 y 9, ¿ok? Por otra parte tenemos lo que son los tipos de embriones. El embrión acárdico y el embrión anembrionado. ¿Cómo diferenciamos eso? Uno es cuando hay lo que es el saco, eh, el saco que es el saco amniótico, ¿ok? Y el problema es que no va a haber latidos cardíacos fetales, va a encontrarse ausente. Y la longitud coronal-rabadía es mayor o igual a 7 milímetros. En la mayoría de casos, la evidenciación de los latidos cardíacos fetales con un eco transvaginal, ustedes lo van a identificar entre las 7 hasta las 8 semanas y media. En cambio, con lo que es el ecodoppler, ustedes lo van a identificar entre las 18 a las 22 semanas, en ese rango aproximadamente, ¿ya? Y por otra parte tenemos lo que es el embarazo anembrionado. Es muy frecuente esto, ¿ya? Es una patología en donde ustedes van a ver el saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros, pero no va a haber presencia de producto, o sea, es vacío. Se encuentra lo que es el saco, pero no hay nada en su interior. Ese es el embarazo anembrionado, ¿ya? Esos productos no son evolutivos, por la cual no se procede o no se continúa con el embarazo, ¿ya? Así que en estos casos hemos hablado de lo que es el aborto y para poder continuar tenemos que hablar cosas muy detalladas.
Cuando ustedes tengan lo que es una patología de aborto, muy aparte de saber lo que son las clasificaciones, tienen que saber también cuáles son los factores de riesgo. Entonces, cuando ustedes vengan a la consulta o ustedes vean a un paciente en consulta, tienen que identificar qué causas han conllevado a eso. Primero, en su mayoría, los efectos cromosómicos son los causantes. Segundo, lo que son los factores de riesgos de tipo materno. Porque tú te preguntarás, ¿la madre también tiene problemas? O sea, ¿son las causantes de estas pérdidas? Sí, van a haber causas. Otro también, los terceros, los factores de riesgo de tipo inmunológico. Otro también, los factores de riesgo ambiental. Y por último, los factores de riesgo de tipo paterno. Y tú te preguntarás, ok, perfecto, ya tengo eso, pero dentro de los cromosómicos, en su mayoría, ¿qué hay? Dentro de los cromosómicos, ustedes van a encontrar lo que son aneuploidías, ¿ya? Van a encontrar euploidías. Entonces, dentro de lo que son maternos, con su frecuencia, van a encontrar lo que son infecciones. Doctor, ¿las infecciones pueden conllevar a esto? Sí, pueden conllevar a pérdida. Las clásicas TORCH. Pueden encontrar Toxoplasma gondii, Clamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureoplasma urioculito. Entonces, todas esas patologías van a conllevar a lo que es la pérdida del producto, las propias infecciones. ¿Qué más? También lo que son infecciones crónicas. Por ejemplo, ¿qué tipos de infecciones crónicas? La tuberculosis, la hipertensión arterial y las enfermedades autoinmunes. Ustedes verán que la hipertensión arterial no se relaciona, pero el problema es que son bajos los casos. Es bajo el porcentaje, pero tienen relación. ¿Qué otras causas también pueden conllevar a eso? También las enfermedades endocrinas. Las enfermedades endocrinas encontramos lo que es la propia diabetes, otro el síndrome ovario poliquístico, el hipotiroidismo, ¿ok? Y la deficiencia de progesterona, ¿ya? Y por último también lo que tenemos es la desnutrición. La nutrición es muy importante. En la nutrición, cuando tienen pacientes de desnutrición severa, ¿ok? Eso tienen mayor predisposición al incremento de aborto de tipo espontáneo. Por eso, en la mayoría de casos se pide que la gestante tenga un incremento de peso óptimo mensualmente. Pero si en este caso, por ejemplo, en las comunidades nativas es muy frecuente lo que es la pobreza extrema. Y al haber pobreza extrema, en la mayoría de casos yo he visto que se alimentan solo de masato. Hay otras que toman la yuca, comen pura yuca. Algunas comunidades o anexos consumen lo que es propio pescado. Y en algunas comunidades también hay lo que son comerciantes que también en base a la producción que ellos tienen, ¿ok? Pueden comprar sus propios alimentos, o sea, porque tienen sus propios recursos. Pero a pesar de eso, hay familias que son mucho más alejadas y lo único que tienen a disposición solo es la yuca. Entonces, no tienen un aporte proteico 100%. Entonces, en esos casos conllevan a estas pérdidas o productos continuamente. ¿Qué más también conllevan a estos problemas? También los problemas de tipo anatómicos. Por ejemplo, dentro de los anatómicos encontramos los miomas, las sinequias. ¿Qué otras patologías más pueden conllevar dentro de la madre? Las propias insuficiencias cervicales. Y por último, los eventos traumáticos. Hay algo que también puede conllevar los esfuerzos, el cargar peso durante tu primer trimestre de embarazo excesivamente generan lo que son incrementos en la presión, o sea, incrementa la presión intraabdominal. También puede haber lo que son dolores pélvicos continuos. Entonces, durante tu embarazo no puedes cargar peso excesivo, o sea, más del que tú puedes. Puedes cargar pesos suaves, ligeros, ¿no? Algo que tú puedas movilizar, pero no puedes cargar pesos que van a conllevar a que aumenten la presión intraabdominal, ¿ok? Entonces, dentro de lo que son las partes inmunológicas, son enfermedades de tipo autoinmune. Factores de riesgo ambientales, acá un dato importante, el alcohol y el tabaco, el fumar, ¿ok? Esos dos factores de riesgo conllevan de manera continua la pérdida de embarazos, ¿ok? Esos son toxinas que afectan al feto, ¿ya? Por otra parte, también las pacientes que tienen frecuencia a radiaciones, ¿ok? Esas también conllevan a la pérdida fetales.
Y por último, lo que son alteraciones genéticas en los padres, ¿ya? Entonces, esos factores de riesgo son los que conllevan al aborto en su mayoría de casos. Entonces, ya sabes cómo es la clínica. Paciente que te viene del primer trimestre, ¿ok? Hasta lo que es a mediados del segundo trimestre, van a presentar patologías relacionadas a estas, o en pocas palabras, antes de las 22 semanas. Entonces, cuando tú quieres ver lo que es la clínica de un paciente con aborto, van a presentarse una mujer, ok, ok, en edad reproductiva. ¿Qué más van a ver ustedes? Van a ver lo que es dolor. Es un dolor de tipo pélvico, ok, a nivel del hipogastrio. 3, vas a ver lo que es sangrado, ok, de tipo metrorragia. ¿Qué más vas a ver? En algunos casos, retraso menstrual. Vas a ver en algunos casos fiebre, como te comenté. Vas a ver lo que es malestar general, ¿ok? En estos casos, en el último, en el quinto que te menciono, ahí tienes que descartar aborto de tipo séptico, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta eso. Y para que ustedes puedan diagnosticar lo que es un embarazo, obviamente, para poder ver esto, si te viene una paciente con sangrado, ¿ok? Y con dolor pélvico, y en este caso tú le preguntas y no recuerda cuál es la fecha de su última regla, obviamente tienes que realizarte los siguientes procedimientos. Tienes que guiarte en la clínica, ¿ok? Por la frecuencia de casos. 2, hacerle lo que es una eco transvaginal, ¿ok? En algunos casos las transabdominales, ¿ya? Y por último lo que es ver la concentración de lo que es la beta HCG, ¿ok? Entonces, con eso ustedes van a poder identificar. Por favor, cuando te venga un caso de aborto, tienes que tener en cuenta los signos de alarma. No es que yo presente estos síntomas y ya los dejo ahí y ya al día siguiente voy a ir. No, por favor, tengan en cuenta eso. Cuando ustedes vean estos casos, tienen que tener en cuenta los signos de alarma. Uno, cuando te venga paciente gestante o una mujer con fiebre, con sangrado y dolor pélvico. Obviamente, aumento de la fiebre, ¿ok? O aumento de la temperatura, ¿ya? Mayor o igual a 38 grados Celsius, ¿ya? Otro, que en este caso tengan lo que son sangrados de tipo masivo, ¿ya? Asociado a esto, que haya inestabilidad hemodinámica, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial con disminución de la PAM, presión arterial media, ¿ya? Otro, que en este caso también pueda sospechar que el dolor sea tan agudo en el abdomen y puede haber lo que es un abdomen quirúrgico versus no quirúrgico. ¿Qué otro también? Que tenga afectación del sensorio. Y por último, que haya lo que es, cuando tú le sacas su hemograma, ustedes van a poder identificar aumento de leucocitos más desviación a la izquierda, ¿ya? O sea, van a ver neutrofilias, ¿ok? Con linfopenias. Ahora, tienen que ustedes tener, por favor, en cuenta que hay otros análisis muy importantes. Por ejemplo, aparte de tu hemograma que le realizas, tienes que también ver cómo se encuentra la coagulación. Te dije que en una patología, en el aborto de acá, en el aborto con óseo abierto, que es el aborto frustro, diferido o retenido, tiene frecuencia hacer coagulaciones intravasculares diseminadas. Entonces, no es un juego. Por eso tienes que ver cómo se encuentran el INR, tienes que ver cómo se encuentra el tiempo de tromboplastina, el tiempo total de tromboplastina parcial activa, ¿ok? El tiempo de sangría. Tienes que ver todo eso. ¿Qué más tienes que ver acá? Tienes que ver lo que es la función renal. ¿Qué tienes que realizarle acá? Su urea con creatinina, ¿ya? La urea en mayor caso es mayor de 40, ¿ok? Miligramos por decilitro, y la creatinina en mujeres va de 0.7 a 1.2. Cuando es mayor o igual a 1.3, ok, estamos hablando ya de un problema de afectación de la función renal. Aparte de eso,
también le sacan sus enzimas hepáticas. Y como va a estar dañado lo que es el hígado, obviamente las enzimas hepáticas se van a elevar, TGO, TGP, ¿ok? Se prolonga. Entonces, para esto, los signos de alarma son muy importantes, pero obviamente en la clínica ustedes solo van a poder identificar la fiebre, el sangrado, el dolor de tipo abdomen quirúrgico. Entonces, solo esos 3 tipos, nada más, ¿ok? Entonces, para continuar y ya para finalizar, en estas patologías, ustedes tienen que realizar lo que es un abordaje inmediato. Entonces, como acá el tema de hoy era amenaza de aborto o aborto en general, dentro de lo que es amenaza de aborto, van a haber 3 tipos de tratamiento. Uno, cuando ustedes realizan lo que es la ecografía, hay viabilidad ovular y le hacen a ustedes una beta-HCG cuantitativa y se encuentra normal, pero hay presencia de sangrado. ¿Ok? En estos casos, ¿qué tú realizas? Un manejo de tipo ambulatorio, en domicilio. Las controlas a los 3 días. Reposo absoluto. ¿Ok? Y también descartas lo que son causas metabólicas, infecciones, ¿ok? Que estén conllevando, o si en este caso no encuentras esas causas, otras causas que conlleven a lo que es la amenaza de aborto, ¿ya? Segundo, lo mismo, encuentras una ecografía con viabilidad ovular, pero en estos casos hay desprendimiento placentario, ¿ok? Porque hay un hematoma retroplacentario en la mayoría de casos. Y hay lo que es una beta-HCG con déficit hormonal. En esos casos es muy diferente. Ya no vas a optar por lo del primero, tienes que optar por lo segundo. Obviamente el manejo es intrahospitalario, ¿ya? Solo por un día, hasta 2 días como máximo y luego la mandan a casita y le dicen que posteriormente al día o los 2 días retorne al hospital para hacerle lo que es un seguimiento, ¿ok? Pero lo recomendable es que hospitalizada se pueda quedar de 1 o 2 días. Entonces se le interna a la paciente, se le hace reposo y le dan lo que es progesterona micronizada, 100 miligramos 2 veces al día. ¿Ok? Si la paciente posteriormente a eso ya no manifiesta clínica, ¿ok? 2 días después de haberse internado, o sea, aproximadamente 3 días, ¿ok? Le van a dar de alta y se la controla a la semana o a los 10 días. Y por último, cuando ustedes vean que en la ecografía no revela un embrión, o sea, no hay un producto o no hay placa embrionaria, pero hay beta-HCG, lo recomendable es realizarle una nueva eco, pero a las 2 semanas, ¿ok? A los 14 días post clínica que haya manifestado, ¿ya? Y por favor tener reposo, sin medicación, sin ningún tipo de progesterona micronizada ni nada. Son 3 tipos de casos que se están presentando en la mayoría de casos la amenaza de aborto. Por favor, ¿sí? Entonces, amenaza de aborto, paciente que te viene con gestante con sangrado, dolor pélvico, evalúa celosis, se encuentra cerrado, 6 latidos cardíacos fetales, obviamente es amenaza de aborto. Entonces, de esta manera nosotros hemos realizado el repaso. Pero antes de terminar, dentro del aborto frustro, cuando la edad gestacional es menos de las 2 semanas, el tratamiento es aspiración manual endouterina. Y en cambio, cuando es mayor a 12 semanas, ya optas por lo que es el legrado uterino. ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento o abordaje que tú vayas a realizar a una paciente. Ahora, nunca te olvides, por favor, los signos de alarma que son muy importantes, porque con eso tú vas a hacer lo que es seguimiento a la paciente. Entonces, cuando tú tengas lo que es una paciente con esta clínica, tienes que referirla en la mayoría de casos para que le puedan hacer un control de tipo inmediato. No es que tú le vas a hacer el tratamiento o monitoreo en tu centro de salud o en tu puesto de salud. Tienes que referirlas, ¿ok? Porque el producto se encuentra en peligro, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera tú optas por referirla? Ok, coordinas la referencia, redundando, te presentas con el ginecostetra o si no con la persona encargada de referencias contra referencias, haces tu refcon, subes todo eso y la refiere lo que es un personal de salud. Si no es el médico, es la obstetra, pero solo los dos tienen que referir a la paciente, ¿ok? Siempre de apoyo con su licenciado o con su técnico. Es bueno que siempre vayan acompañados, nunca vayan solos, por favor, ¿ya? Ahora, ponte que la paciente, ¿ok? Ahora, ponte que la paciente tenga lo que es un sangrado, ¿ok? Vamos a poner el caso de aquí, ¿ya? Vamos a poner este caso. Ponte que la paciente gestante tenga lo que es sangrado, dolor pélvico continuo.
Entonces, perfecto. Pero doctor, disculpe, mi paciente está haciendo lo que es aumento de la temperatura. Tiene 39,3 grados Celsius. Perfecto. En esos casos, cuando hay descompensación hemodinámica, sospechas en un aborto séptico. ¿Ok? Entonces, el aborto séptico es muy importante que tú lo puedas abordar. ¿Qué le pones a tu paciente? Le pones lo frecuente, ¿no es cierto? ¿Cómo tú refieres a tu paciente? Primero, doctor, primero tengo que cuidar la hemodinamia. ¿Cómo cuidas la hemodinamia? Le pones su cloruro al 0,9 por mil de 1 litro. ¿Con qué tipo de Avocat? Usas el Avocat más grande, el número 18 o 16, ¿ok? Cualquiera de los dos. ¿Qué más tengo que realizar? Tienes que, en algunos casos, cuando se encuentra con inestabilidad hemodinámica, luego de haber hecho lo primero, ¿qué optas? Siguiente, le pones su oxígeno, ¿ok? Le pones 3 litros por minuto por cánula binasal o bigotera. ¿Qué vas a realizar también? Si estás sospechando de un aborto séptico, ¿ok? Antes de que se complique la paciente, inicias lo que es antibioticoterapia. O sea, le pones antibióticos endovenosos de amplio espectro, ¿ya? En algunos casos optan por también ponerle lo que es su sonda Foley, porque estás viendo inestabilidad hemodinámica y tienes que tener en cuenta de que la cantidad de líquidos que tú le das, ¿ok? También tienen que salir. Pero para esto tú tienes que tener un monitoreo de la diuresis. Por eso se le pone una sonda Foley, ¿ok? Con una bolsa de reservorio para que pueda reservar la cantidad de mililitros que está expulsando por la uretra, ¿ok? Por otra parte, una vez que tú ya la refieres a la paciente y sospechan de un aborto séptico, obviamente tienen que realizarle ya otro tipo de procedimiento. Pero en la mayoría de casos, los tratamientos médicos son ambulatorios. La mandan a la paciente a domicilio, ¿ok? Pero ya estabilizada, obviamente ya haberle realizado todo el procedimiento continuo. Por ejemplo, si es que te viene una paciente con aborto incompleto, ¿ok? Que vemos un aborto consumado, aborto incompleto, con restos embrionados, o sea, hay restos embrionados porque le has realizado lo que es una eco transvaginal. Obviamente en estos casos, el tratamiento que le van a dar es misoprostol. El misoprostol, en estos casos, lo que va a hacer es, así como es un uterotónico similar a lo que es la oxitocina, la ergometrina, ¿ok? En algunos casos, cuando ustedes vean pacientes que están complicados, ¿ok? En una clave roja, le van a dar siempre su oxitocina, su misoprostol, su ergometrina, le van a dar su ácido tranexámico. Todos esos procedimientos, todos esos tipos de medicamentos le van a dar, ¿ok? Lo abordan ya como lo que es una hemorragia. Entonces, en algunos casos activan lo que es su clave roja. Pero por eso tienes que tener en cuenta qué tipo de tratamiento le vas a dar en base a la clínica que está manifestando el paciente. Por favor, ya, nunca te olvides, cuando los abortos son mayores a 12 semanas, ¿ok? Dentro de los tratamientos, los médicos hospitalarios, cuando los abortos, ¿ok? Son mayores a 12 semanas y menor a 12 semanas, toman su punto de corte, ¿ok? Cuando son mayores a 12 semanas, optan por hacerle una dilatación más legrado uterino, ¿ok? Pero cuando son menor, o sea, el aborto no es complicado, usan lo que es la aspiración manual endouterina, que es el AMEU, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento y ese es el abordaje que le realizan a todo paciente. Cuando llegan ya al hospital, obviamente le sacan su hemograma y todos los análisis que ya le mencioné, grupo sanguíneo, factor RH, examen de orina, todos los exámenes que ustedes le realizarían como primer manejo a la paciente, ¿ya? Entonces, ese es el abordaje que ustedes le van a realizar a todo tipo de paciente con aborto. El punto de esta explicación es que ustedes puedan entender el esquema que les he puesto aquí, ¿ok? De manera para que ustedes puedan tener conocimiento clínico rápido de cómo identificar estas patologías solo evaluando el orificio cervical interno. Y de ahí posteriormente ustedes ya ven qué tipo de tratamiento abordaje le van a realizar a su respectivo paciente. Por favor, tiene que explicarles a sus pacientitos, a los familiares, que el aborto que está presentando su familiar puede presentar también lo que son complicaciones. Y tú vas a pensar, ah, ok, son complicaciones leves. No, es depende.
Por ejemplo, si la paciente presenta lo que es un shock hipovolémico, ¿ok? En algunos casos, en los shock hipovolémicos, obviamente le van a dar un abordaje ya en UCI a la paciente en shock trauma. Si en algunos casos presenta lo que es un shock de tipo séptico, el abordaje también es inmediato en la unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Pueden haber también complicaciones como lo que es la perforación uterina. ¿Por qué? Porque en algunos casos a veces se le hace lo que es la laparotomía exploratoria y pueden haber perforaciones uterinas. Puede también lo que son desgarros cervicales. Y por último, las pelviperitonitis, que ya optan por lo que es una histerectomía radical o subtotal. Entonces, toda patología siempre va a tener pros y contras, ¿ok? Pro de la enfermedad, que tú puedas identificar, ¿no?, qué tipo de abordaje le puedas realizar de manera rápida para que la paciente pueda continuar con su embarazo sin problemas. Pero contra, ver qué tipo de procedimientos cruentos se puedan optar, pero que posteriormente puedan generar repercusiones en la paciente más adelante. Por eso, esto es el abordaje, o bueno, la explicación de aborto de una manera rápida y sencilla para poder realizar preguntas. Entonces, suficiente con que ustedes se aprendan esta partecita de acá de la clínica, cómo se encuentra el orificio cervical abierto o cerrado y los tipos de abortos que van a existir en base a la clínica que manifiesta la paciente. Bueno, me despido, así que cuídense. Y en los comentarios, por favor, escriban qué otro tipo de tema médico ginecostétrico les gustaría que hable. Vamos a empezar por lo que son las patologías de obstetricia y finalizamos con lo que son las de ginecología. Y así poco a poco se van a crear lo que son esquemas para que ustedes puedan hacer más entendible y ameno cada información para los que van a postular a la residencia el otro año. ¿Sí? Bueno chicos, cuídense mucho. Nos vemos.